un hombre que encarnó el mal. Alguien que gracias al poder de la palabra generó dolor y destrucción. Un profesor que, a través de una férrea ideología y sentado frente a un escritorio, cambió el rumbo de un país. Abimael Guzmán Reynoso, creador del sanguinario grupo terrorista Sendero Luminoso, ha sido, sin duda, uno de los personajes más determinantes de la historia del Perú. Pero, ¿quién fue este hombre? ¿Qué buscaba? ¿Qué pensaba de sí mismo? ¿Cómo llegó a poner en jaque a toda una nación? Hoy, conoceremos más de este personaje. Abimael Guzmán. El rostro del terror. Toda historia tiene un origen y un inicio. La de Abimael Guzmán empezó el 3 de diciembre de 1934 en Mollendo, Arequipa, al sur del Perú. Hijo natural de Abimael Guzmán Silva y de Berenice Reynoso Cervantes, fue abandonado por su madre a corta edad. Vivió entonces un tiempo en la ciudad de Chimbote y luego en el Callao, hasta que, en 1949, a los 15 años, volvió a Arequipa a vivir en casa de su padre, a quien recién entonces pudo conocer. De aquella época se sabe que era solitario, un lector voraz y que figuró constantemente en el cuadro de honor de su escuela. Ya en la adolescencia empezaron las inquietudes políticas e ideológicas de Guzmán, que fue testigo de diversas protestas y manifestaciones en su ciudad. Fue ahí, según declararía años más tarde, que notaría que la violencia podía ser un medio poderoso para lograr objetivos políticos. En 1953 ingresó a la Universidad de San Agustín de Arequipa para estudiar Derecho y Filosofía. Pero, más allá de la carrera, lo que descubrió fue el marxismo, a través de textos que eran pasados de mano en mano de forma clandestina. Su interés y participación, sin embargo, fueron únicamente teóricos. Fuera de ello, al menos en ese campo y durante esa época, no hubo nada importante ni determinante que mencionar. Tampoco podría señalarse algún acto o actitud violenta por aquel entonces. Lo realmente fundamental, lo que al parecer cambió su vida y el destino de todo un país, fue algo alejado de la violencia y la política. El amor. Abimael se enamoró y vivió un intenso romance con una vecina. Una relación en la que ya planeaban un futuro juntos, con una boda cercana e hijos en el futuro. Pero los padres de ella, en la realidad provinciana de la década del 50, se opusieron al noviazgo, principalmente porque Guzmán no tenía nada para ofrecerle. Ni dinero ni propiedades. La mujer fue encerrada en su casa y algunos meses después fue enviada a Lima, donde, pasado un tiempo, se casó. Ese hecho fue un punto de quiebre para Abimael Guzmán, que quedó totalmente abatido. Su vida desde entonces cambió, igual que sus intereses y su actuar. Un nuevo hombre había nacido. La ruptura amorosa cambió la concepción de la realidad y el comportamiento de Guzmán, que empezó a sumergirse con más interés en lecturas políticas, sociales y filosóficas, mientras, al mismo tiempo, empezó a recorrer los lugares más pobres de Arequipa, donde la miseria y total ausencia de autoridades lo dejaron aterrado e indignado. Cuando terminó la universidad, sin ningún interés por ejercer el derecho, Abimael buscó una plaza para trabajar como docente en su misma casa de estudios. Pero, debido a un cambio de autoridades, no la consiguió. El destino, entonces, por el año 1962, lo llevó a ejercer el profesorado en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, una de las ciudades más pobres y olvidadas del Perú. Por cierto, Ayacucho significa, en quechua, Rincón de los Muertos. La universidad, la segunda más antigua del país,
había reabierto sus puertas después de estar casi un siglo cerrada, causando un revuelo educativo, cultural, intelectual y social en la región. Además, el contexto internacional de la época mostraba revoluciones en diversas latitudes, creaciones de guerrillas, un marcado inconformismo y búsqueda de cambio. Todos estos factores se complementaron, dando como fruto un centro de estudios que seguía abiertamente, y con la venia de profesores y autoridades, los principios del fundador del Partido Comunista del Perú, José Carlos Mariátegui. Fue en la Universidad de San Cristóbal, además, donde Guzmán conocería a alguien que sería determinante no solo para su futuro, sino para el de todo el Perú. Efraín Morote. Morote, considerado uno de los padres teóricos de lo que sería el terrorismo en el país, era quien, con una mezcla de convicción ideológica y el poder que le daba ser el rector de la universidad, reforzaría el renaciente interés por el marxismo y el comunismo en la región. Su trabajo se centró en eliminar a profesores y autoridades ajenas a su ideología, y colocar en puestos claves a personas cercanas a él, entre quienes estaba Abimael. Fue en esta situación donde Guzmán, nutrido y obsesionado por sus lecturas de Marx y Mao, y ya con intereses políticos y revolucionarios cada vez más marcados, empezó a desempeñarse como profesor, aunque esta actividad comenzó a quedar de lado rápidamente. Al parecer, Abimael Guzmán poseía inteligencia, capacidad de convencimiento, don de mando, e ideas claras y muy persuasivas. A través de estas características, logró llegar a cada vez más puestos claves y empezar a controlar la universidad. También, controló desde las sombras, y gracias sobre todo al poder de Morote, la Dirección de Bienestar Estudiantil y la Dirección de Ayudas y Becas. Y no solo eso, también manejaba a la Escuela Secundaria Experimental Guamán Poma de Ayala. A través de una trayectoria inicial, lenta pero muy estudiada, Guzmán llegó a manejar la educación de toda la zona. Y a través de la educación, el pensamiento de una inmensa cantidad de niños y jóvenes. Además, las condiciones que encontró fueron las adecuadas para sus planes. En un país lleno de desigualdades, desinterés y abandono por parte de todo tipo de autoridades, el sur andino del Perú se había llevado la peor parte. Con una historia llena de abusos y pobreza, el lugar y el momento brindaron al futuro líder terrorista la posibilidad de llevar a cabo sus objetivos. Por otra parte, se sabe con certeza que, desde el principio, en el plano ideológico, Guzmán se situaría en el extremo de la izquierda, con conceptos que para él eran claros e inobjetables. Una concepción de la realidad en la que, más allá de ideas o teorías, se expresaba una verdad absoluta. Con esos conceptos como dogma y con un control de las instituciones educativas de Ayacucho, Guzmán fue tomando más poder, moldeando todo a su antojo, enfocándose sobre todo los alumnos de la Facultad de Educación, quienes serían los próximos profesores escolares y universitarios de la región, que, a su vez, formarían a otros estudiantes. Se fue dando así un movimiento que fue expandiéndose por el sur del país, sin armas ni protestas, lejos de las calles y de los ojos de las autoridades, sin tomar espacios físicos, sino a través de las palabras y las ideas dentro de las aulas. El Estado peruano, por su parte, no solo no veía la situación, sino que estaba prácticamente ausente en una zona llena de campesinos maltratados, poca o ninguna infraestructura, falta de autoridades, sin leyes que protegieran a quienes más lo necesitaban, poco trabajo y casi nulas oportunidades de desarrollo y progreso. En ese contexto, Guzmán y su todavía pequeño movimiento se aprovecharon de ese vacío de poder y control. Lo hicieron, por ejemplo, a través de textos escolares, en los que mostraban la realidad que vivían los niños, adolescentes y sus padres, llena de injusticia, abusos y pobreza. Con sutileza, sin arengas ni el uso de símbolos, lograron remarcar las diferencias sociales, preparando el terreno para el adoctrinamiento. Un trabajo lento y constante, en el que una nube negra y creciente empezaba a cubrir un espacio abandonado y olvidado.
Para 1964, ya con 30 años, la vida de Abimael Guzmán tenía como centro y eje principal el trabajo político e ideológico. Ese año se casó con Augusta Latorre, una mujer decidida y de extrema izquierda, quien lo acompañaría en su proyecto y fue un complemento fundamental para esa amalgama compacta y cerrada que estaba creando, en el que su vida y relaciones sociales, laborales, familiares y políticas serían una sola y trabajarían para un solo fin: colocar los cimientos de la revolución. El trabajo de largos años empezaba a dar resultados. Guzmán controlaba las instituciones educativas de la región, a los profesores y autoridades, las mentes de niños, adolescentes y jóvenes. Todo a través de las palabras y las ideas. Y con estos dos elementos, junto con sus cualidades de liderazgo y bajo los fundamentos teóricos de los pilares del comunismo mundial, formó un grupo compacto, obediente, fiel y decidido. Se acercaba la hora de tomar decisiones importantes. Después de viajar a China y enamorarse obsesivamente de lo que pasaba ahí a nivel social, político e ideológico, para Abimael lo que había que hacer estaba claro. La línea ideológica era el marxismo, pero adaptado a la realidad peruana, como sostenía Mariátegui. Y de la línea militar se encargaría su admirado Mao. Esos fueron principios inamovibles e incuestionables para él. Sin embargo, dentro del Partido Comunista, en el que Guzmán era militante e influyente, pero no determinante, había diferentes posiciones. Incluso quienes veían más factible y adecuado el camino soviético en lugar del chino, o quienes sugirieron una alianza estratégica y temporal con el APRA, que les convendría a nivel sindical. Abimael, que no concebía ningún cambio de rumbo o alianzas, vio esas propuestas como desviaciones que los alejaba del verdadero camino y objetivo. Debido a ello, decidió desvincularse del Partido Comunista y, junto a ese grupo hermético y compacto que lo acompañó, formó el Partido Bandera Roja. Claro que, dentro del pensamiento de Guzmán, que ya desde entonces solo aceptaba como realidad los principios en los que creía de manera absoluta, Bandera Roja no se había ido del Partido Comunista, sino que había expulsado a este y todas sus variantes. Solo el partido creado por él, que pasaría a tener el alias de Camarada Álvaro, llevaría a cabo la revolución mediante la lucha armada. En 1965, Guzmán llegó a la conclusión de que empezaban a darse las condiciones para empezar una revolución. Una revolución que iría del campo a la ciudad y a la que dedicaría cada segundo de su vida en su preparación y ejecución. Sin embargo, hubo más de un inconveniente, como 2 breves ingresos a la cárcel de Abimael, que recorría cada vez más lugares de la zona sur del Perú, para hacer coordinaciones, dar indicaciones y difundir propaganda. Su esposa, quien entonces pasó a llamarse Camarada Betty, también fue apresada por corto tiempo, periodo en el que conoció a Elena Iparraguirre, quien sería pieza clave del partido en el futuro. Por otra parte, también empezaron a darse algunas diferencias dentro de Bandera Roja, llegando incluso a desviarse de las decisiones de su principal dirigente. La medida que tomó Guzmán, ante esos hechos, fue drástica. Hizo una purga definitiva dentro de su facción, eliminando de una vez por todas cualquier posibilidad de debate o cambio. Además, debido a las capturas previas, se modificaron los alias y el nombre de la organización. Abimael pasó a llamarse Camarada Gonzalo y su esposa, que era la segunda al mando, Camarada Nora. En cuanto al partido, este tomó como suyo el nombre de Partido Comunista del Perú. Y desde entonces, en todas sus publicaciones, se presentaban como tal, agregando siempre el lema: por el luminoso sendero de Mariátegui. Para 1975, Guzmán y su cúpula continuaron con el trabajo político, ideológico y propagandístico, que ahora también llegaba a los campesinos, dando un discurso y propuestas que se enfocaban en los abusos que realmente existían y ante los que el Estado peruano no hacía absolutamente nada, con lo que siguieron ganando adeptos y militantes que empezaban a ver al Camarada Gonzalo no solo como líder,
sino casi como un Mesías que traería cambios necesarios y al que se le debía una lealtad total. La identificación y el respeto por el líder empezaba a llegar a tal medida que incluso, si era necesario, los militantes se alejaban de sus familiares o parejas, si es que el partido los consideraba a estos peligrosos o ajenos al fin común. Quizás ese grado de compromiso y respeto por los rangos permitió que el grupo creciera. A diferencia de otras facciones de izquierda, con diversas voces, ideas y propuesta, Sendero Luminoso tenía un comité de dirección central que lo dirigía y decidía absolutamente todo, mientras que los demás simplemente obedecían. El partido obedecía a una sola voz. Y esa voz era la de Guzmán. En enero de 1979 Abimael fue detenido una vez más, pero como era considerado un dirigente de un partido minúsculo y casi desconocido, solo estuvo preso 4 días. Después de ello, decidió pasar a la clandestinidad. Un año después, en una reunión del Comité Central, el camarada Gonzalo planteó y fundamentó que las condiciones estaban dadas para empezar con la lucha armada. Hubo alguna discrepancia y discusión al respecto, pero esto quedó de lado rápidamente. Era ya un eje central del partido que había que seguir las ideas, el pensamiento y las decisiones de su líder. Dudar de él era dudar del partido. Contradecir sus indicaciones era ir en contra de la revolución. No había lugar a debate. Guzmán ya había señalado el camino. En abril de 1980 se inauguró la primera escuela militar de Sendero Luminoso, en la que antes que el accionar táctico y de campo, había que mostrar una adhesión total. Quienes se sometían a esta preparación sabían y aceptaban que, desde ese instante, pasaban a ser instrumentos a servicio del partido y tenían que dedicar su vida a la lucha. Todo estaba listo. El 17 de mayo de 1980 se dio el primer atentado de Sendero Luminoso en el pueblo de Chuschi, en el departamento de Ayacucho. 5 militantes encapuchados, al mando de un profesor formado en la Universidad de San Cristóbal, quemaron ánforas electorales y redujeron a un guardián. Después, en los siguientes meses, se dieron atentados con dinamita en bancos, locales públicos y la embajada china, así como toma de haciendas y comisarías, donde colocaron banderas rojas. Acciones que no habían dejado muertos hasta ese momento. Para Guzmán, todo iba como estaba planeado, pero era necesario radicalizar el accionar, así como empezar con atentados más contundentes y efectivos. El 24 de diciembre, Sendero atacó una hacienda, capturó al propietario y, después de cortarle las orejas, lo mataron a golpes. Después, hicieron lo mismo con uno de los empleados. Ahora sí, había empezado la guerra. En la segunda parte de este video, repasaremos lo que fue la guerra de Sendero Luminoso contra el Estado peruano. Los salvajes crímenes y atentados. La violenta y fallida respuesta inicial de las autoridades. El poder total y descontrolado de Abimael Guzmán sobre su partido. Sus planes para tomar la capital del Perú y, finalmente, su caída.